Bendiciones, familias. Gracias Dios. Hoy estamos nuevamente en el séptimo episodio de Somos Luz, número 7. Número perfecto. El número perfecto. Yeah. Sin más preámbulos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy, la hermana Yajaira. Invitada especial. Yo les dije que hoy había sorpresas. ¿Por qué? Porque a mí Dios me dijo, Josué, primero me llevó, la gente se preguntará, ¿por qué la hermana Yajaira hoy está aquí? Pero me llevó a este versículo específicamente, Segunda de Reyes 3:11. Mas Josafat dijo, no hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Wow. Dije, Dios, ¿qué me quieres decir? Hay profeta en Casa Avivamiento. Amén. Quiero que suelten la palabra. Yo dije, hermana Yajaira, vamos para acá. Entonces, a la hermana Yajaira, primero hay que honrarla porque hizo un trabajo arduo. Cuando el pastor Luis viajó, le dieron las llaves de la iglesia y empezó a profetizar, Dios la usa en profecía. Y ahí Dios me dijo, yo la necesito en Somos Luz. Y yo le dije, vamos a darle. Entonces, hermana, de un pequeño saludo a la gente de Filadelfia y el mundo, porque nos están viendo de todas partes. Amén. Hola, queridos amigos de Somos Luz TV. Es una bendición Santo. para mí. Es un privilegio estar aquí acompañada de mis hermanos. Yo gozosa de ver lo que el Señor está haciendo y de verdad que expectante de las maravillas del Señor con la nueva generación. Amén, amén, amén. Ya me conocen a mí, ya conocen a Malvin, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de un versículo que se me guió en las mañanas, precisamente. La Iglesia de Avivamiento tiene un programa en las mañanas. Poderoso. No es un programa, es un encuentro con Jesús. Es un encuentro poderoso. De 5 de la mañana a 7 de la mañana a veces se extiende, pero por lo general Dios nos habla ahí cosas fuertes. Y es Génesis 28:17. Y me dijo, este versículo es para Somos Luz, pero esta no la vas a dar tú. Esta la va a dar la hermana Yajaira. Entonces yo empecé a leer y yo se lo dije en la mañana. Génesis 28:17, vamos a leerlo, pero vámonos a ir un poco más atrás. ¿Ok? Y hermano, usted después puede desarrollar lo que sigue, pero vamos a ir desde el 15 que dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y acá vamos al 17 que nos vamos a rondar acá. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Santo. Ese es un tema que yo se lo dije a la hermana hace 2 semanas. La hermana dijo, déjame yo Orar. Yo mastico este versículo y Orar. te aviso. Y oramos. Entonces, hermana, bendíganos. Bueno, le comentaba a mi hermano Josué, el versículo 17 cuando dice, he aquí, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo decía, Señor, pero revélame esta palabra, dame una revelación fresca de esta palabra. Y el Señor me llevó al versículo 18, como te comentaba, que dice, y se levantó Jacob muy de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Santo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, Betel significa casa de Dios. Santo. Se levantó muy de mañana, tuvo un sueño. En ese sueño que recibió Jacob, me ministraba el Señor la revelación del propósito de Jacob para su vida. Santo. En ese sueño el Señor le reveló a Jacob cuál era el pacto que el Señor traía con sus antepasados, cuál era la bendición generacional que acarreaba Jacob, porque le iba a dar, como dice en el versículo 14, si vamos un poco más atrás, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente y al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en tu nombre. Amén. Aquí vemos un Jacob
que en un momento de desierto, en un momento de tribulación, donde quizás nos encontramos mucho, y si no nos encontramos hoy, quizás estuvimos o vamos camino a uno, el Señor solo lo sabe, pero en ese lugar de desierto, en ese lugar incierto, en ese lugar donde estaba huyendo de su hermano, en ese lugar donde su futuro quizás no estaba claro, el Señor le revela en un sueño que hay una promesa. Amén. Y que su situación actual no determina su futuro. Amén. Quizás muchos de nosotros, quizás muchos hermanos hoy estamos viviendo situaciones difíciles. Quizás estamos en nuestro desierto, muchos estamos siendo quizás probados por Dios, otros tentados por el diablo. Wow. Solo el Señor lo sabe. Pero es ahí. Es en ese terreno de desierto donde el cansancio no podemos más, donde ya no nuestras fuerzas se debilitan y caemos rendidos, dormidos. El Señor nos revela cuál es su plan y su propósito para nuestras vidas. Amén. Porque mientras la carne está activa, el espíritu no puede, ¿verdad? Operar. ¿Por qué? Porque es imposible. No se puede. Ellos no se Lo mezclan. espiritual no se puede conectar con lo carnal. ¿Pero por qué, hermano? ¿Usted por qué cree que ese junte no...? Mira, cuando el Señor habla del sueño, el sueño que Jacob tuvo, dice que él veía una escalera que conectaba de la tierra al cielo, que ángeles bajaban y ángeles subían. Yo le decía, Señor, una escalera que ángeles bajaban y ángeles subían. Espiritualmente, el Señor me reveló, esa es la oración que sube a mi trono y bajan mis ángeles con la bendición. Santo, santo. Cuando Jacob tuvo ese sueño, se le cayeron las escamas de los ojos y la gloria de Dios le fue revelada. Amén. Amén. La gloria de Dios le fue revelada en ese sueño. Por eso dice que se levantó muy de mañana e inmediatamente, ¿qué hizo? Pactó con los recibidos. Le dijo, si tú me llevas a mi casa, si tú me provees pan, yo te prometo que yo te daré el 10% de todo lo que yo reciba. Él sabía que había recibido una confirmación de parte del cielo. Amén. Santo. Aleluya. Y me lleva mucho a Primera de Samuel, cuando Ana recibe su promesa, que era Samuel, el niño, pero vuelve a pactar con el Señor. Amén. Porque recibimos el milagro, pero no cumplimos la parte que nos corresponde. Santo. Queremos ser enviados, llamados y equipados, pero no queremos pagar el precio del llamado. Santo, santo. Alabado sea el Señor. A mí lo que me llama la atención es que la vida de Jacob siempre ha sido una promesa. Desde antes de él nacer, el Señor se le revela a su madre, Sara, y le promete que tendrá 2 hijos en sus senos y serán 2 pueblos diferentes, 2 naciones diferentes, y que el grande servirá al pequeño. Pero Jacob, podemos ver que desde el principio quería hacer todo por su propia fuerza, porque cuando dice la palabra que cuando ellos nacieron, Jacob venía agarrándole el talón a su hermano, queriendo ser primero que su propio hermano. Y muchas veces nosotros queremos hacer todo por nuestra propia fuerza. Jacob también manipuló la bendición que era que le tocaba a su hermano por herencia, porque era el primero. Jacob manipuló para que fuera él quien recibiera la primogenitura. Y fue una de las manipulaciones que él hizo para querer alcanzar lo que ya Dios dijo de él desde antes de él nacer. Cuando se fue también donde su tío Labán, también quiso manipular la cosa. Le dijo a su tío, yo quiero trabajar 7 años por la hija menor. Y trabajó 7 años, fue engañado, porque cuando tú engañas, tú también vas a ser engañado. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es que en ese momento, cuando Jacob se encontraba en el desierto, que tuvo ese encuentro con el ángel, él fue despojado de su yo.
En ese momento donde fue, él se sintió solo y dijo, ya yo no puedo más con mi propia fuerza. Ya yo no puedo seguir manipulando lo que Dios ya me dijo. Padre, ven Así es. y toma tú el control, líbrame de mi hermano Esaú que me quiere matar. Y fue en el momento que él recibió su promesa, porque él dejó ya que su propia fuerza no lo dominaran, sino que Dios fuera el que tomara el dominio y control de su vida en ese momento. Santo. Hermana, ustedes dos estaban hablando algo ahorita, ¿verdad? Que era muy importante. Antes de que empezáramos la grabación, ellos estaban soltando diamantes y perlas. Yo lo estaba escuchando nomás. Pero ustedes dos tocaron un tema que me gustó y era que Dios no trabaja con un corazón autosuficiente. Explíquenos eso un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y que en nuestra debilidad somos fuertes en Él. ¿Qué pasó con Jacob? Cuando el ángel vino a bendecir a Jacob, pasaron 2 episodios que a mí me han impactado. Lo primero, le quiebra la carne porque le parte el muslo. Mientras tu carne está viva, tú no puedes ascender a muchas cosas espirituales. Cuando le quiebra el muslo, entonces él recibe esa llenura, pero sigue luchando con el ángel aún agotado y pasa algo que yo puedo testificar personalmente, que es un cambio de vida en la vida espiritual. Y es la mañana, el ángel le dijo, suéltame que va a rayar el alba. Amén. Ahí es. Su identidad. Ahí es, hermana, suelte eso. Suéltame porque va a rayar el alba. Cosas sobrenaturales, portales espirituales muy amplios. Esa es la palabra. Se abren en la oscuridad de la noche. Amén. En las madrugadas vemos a un David. En cuanto salmo dice David, y muy de mañana me presentaré delante de ti. Santo. Hay un efecto significativo en la intercesión de la mañana. No quiero decir que Dios solo se manifiesta en las mañanas, jamás. Pero yo en lo personal he descubierto un derramar de su gloria, una apertura para la gloria y la honra del Señor hermana, en las mañanas. Vemos lo que está pasando en nuestra congregación, Iglesia Cristiana Avivamiento, Activación cómo de la dones. gente se está activando, cómo la gente está buscando, cómo la gente se está despertando una hambre de Dios. Santo. En Amén. esa oración de la mañana es impresionante. Vemos el mismo Jesús que pasaba como la noche orando. El mismo Cuando Jesús. es el mismo Jesús, cuando el día está, el sol está afuera, nosotros podemos ver con mucha claridad. Podemos percibir muy fácilmente, pero cuando las luces están apagadas y está oscuro y nos doblegamos ante el Señor, vemos lo que el Padre Santo. nos quiere revelar. Amén. Hermana, y ahí me voy yo al inicio de Somos Luz. Porque cuando leímos, y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? No fue hasta que se hizo la luz que el Espíritu Santo tomó control, pero en la oscuridad Él mora. Él está discerniendo el movimiento espiritual, pero en la luz es cuando Él opera, Él opera. y empieza a tomar control de la situación. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo sí quiero hablar de algo, y esto está impresionante. Lo que estamos acá hablando Amén. es Gloria a Jesús. profecía. Pero a mí Dios me llevó y me dijo, la pregunta es esta: ¿qué está tratando de decirle Dios a la iglesia con este versículo de Jacob? Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, pero primero, cuando el hermano dejó portales, conecté con la escalera que él vio. Claro. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos su divinidad. Amén. Él crea escaleras, Él crea portales para nosotros entender su persona, para entender su complejidad. Amén. Y eso hizo con Jacob. Esa escalera que él vio
Fue una conexión de lo divino con lo humano. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Quiere tener un enlace, estar entrelazado con su persona, Amén. estar entrelazado con su creación. Eso es lo primero. Ahora, casa de Dios. Me lleva a 1 Timoteo 3, 15. Sí, cuando dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Él quiere habitar ahí. La casa de Dios es el lugar donde el Señor habita. Amén. Pero algo que dijo Jacob, ciertamente esto es casa de Dios, yo no lo sabía. ¿Vio? Él estaba en la casa de Dios, pero él no le sabía había que sido era revelado. la casa de Dios. No. ¿Por qué no lo sabía? Porque muchas veces nosotros catalogamos o calificamos el lugar por nuestra condición humana. ¿Vio? Amén. Muchas veces decimos, ahí no hay unción, porque nosotros estamos muertos y secos espiritualmente. Amén. Jacob dice, ciertamente esto es casa de Dios, y yo no lo sabía. O sea que nosotros podemos estar habitando en un lugar que tiene peso de gloria, pero nuestra condición humana nos separa de esa gloria y nosotros no darnos cuenta Santo. que estamos en un lugar santo, que debemos de quitarnos las sandalias, porque el lugar que vamos a pisar santo es, dice el Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Alabado sea Vea el eso. Señor. Vea eso. Entonces, acá dice esto. Donde Dios habita hay acceso directo al cielo. Amén. Amén. O sea, cuando dice la puerta del cielo, refleja un acceso abierto a la presencia y a los recursos espirituales que Dios tiene con nosotros. Amén. ¿Cuál es esa presencia de Dios? La presencia de Jesús en espíritu, el Amén. Paracletos, el Espíritu Santo, Amén. la guía, mi abogado, ¿verdad? Mi defensor. Quien nos convence El de que nos pecado, de convence justicia y de pecado. juicio. Lo que dice la hermana es verdad. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Y le voy a decir, la historia de la Biblia no se trata de David, no se trata de Moisés, se trata del Dios de David, del Dios de Moisés, y cómo se glorificó en un simple ser humano pecador, pero con un corazón alineado y obediente a lo que Él quiere hacer. Amén. No rechazará el Señor un Amén. corazón Así es. contrito y humillado. Hermana, y vea lo que Dios me dijo ayer. Ya se están uniendo las cosas. Ya se están uniendo. Ayer Dios me llevó a Primera de Crónicas. Me llevó a Primera de Crónicas, ¿verdad? A Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Amén. Se está paseando para mostrar su poder, pero escuche, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Santo. A favor, hay una gracia específica para aquellas personas que tienen un corazón perfecto para con Dios. Amén. Él vio algo en Jacob. Amén. Él vio algo en Jacob, a pesar de su terquedad, a pesar de su osadía, pero como dice la hermana, tuvo que quebrar carne ahí. Había En Jacob existía una promesa. una promesa en Jacob. Había una promesa, y cuando yo le oraba al Señor, yo decía, Señor, pero ¿por qué? Quizá la forma en la que Jacob consiguió las cosas no era la mejor. La más indicada. La más indicada, pero hay algo que pasa. No solo hubo un fallo en Jacob, hubo un fallo en Isaac. Porque Isaac se confundió con lo que tocó, pero no pudo percibir la voz. Amén. Conocía a sus dos hijos. Como tú sabes que te está hablando uno, cuando mis hijos me hablan, así sea por teléfono, yo sé quién es quién, yo Claro. sé cuál es cuál, porque yo tengo una relación íntima con Claro. mis hijos. Claro. Entonces él se confía en Lo que sintió. en lo que él pudo tocar, pero no confió en la voz, en lo audible. Ahí nos habla de la fe. Exactamente. De la Amén. fe. Ese siempre ha sido el calcañar del hombre, del ser Amén. humano. Hasta Amén. el mismo Abraham fue. A mí en esa parte lo que me llama la atención es que aunque Jacob haya manipulado todo y su madre hayan planeado todo, aún nuestros errores, aún nuestros pecados, el Señor los convierte en propósito. Quizá el Señor también permitió que esto pasara para procesar a Jacob de la manera que lo procesó. Porque si Jacob no hubiera huido de su hermano, quizá no hubiera sido ministrado por el Señor, porque ya él venía cansado de ese viejo hombre
que era engañador, que era usurpador. Ya él venía cansado de ese viejo Jacob. Y quizás el Señor permitió ese momento para convertirlo en propósito, porque si Jacob no se hubiera rendido ya de tantas cosas que él había hecho, que estaban fuera de la voluntad de Dios, queriéndolo hacer todo por su fuerza, él no había venido rendido y decirle: Dios, ya yo estoy cansado, ya he intentado todo por mi propia fuerza, ahora ven y hazlo tú. Dice la palabra que en el momento que él se fue, se apartó solo, fue donde el Señor se le manifestó y fue donde él fue transformado, y su verdadera identidad fue alineada al propósito. Quizá en ese momento él sabía que había una promesa en él, pero él no sabía realmente la magnitud del propósito de Dios en su vida. Dios declaró a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Jacob era parte de esa promesa de Abraham. Y lo que el Señor me habló a través de esta palabra anoche, cuando estaba estudiando para ver esta palabra, es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y eso no significa que aunque tú no seas escogido, no seas parte del rebaño de Dios. No significa que tú no seas parte del reino de Dios, sino que Dios coge personas para que sean padres de multitudes y coge personas para que sean hijos del Padre. Ahora tú hablando, hermano Marvin, esta palabra, el Señor me trae como así flash, porque yo soy un poco flash. Son dos episodios. Vemos un hermano que tiene, porque es el primogénito, pero no retiene lo que tiene. Santo. Y vemos un hermano audaz que anda en busca de lo que no tiene a costa de lo que sea. Y al final, el Señor, ¿qué quiere? Un corazón dispuesto, que le diga: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé lo que se me va a presentar en el camino, pero estoy dispuesto, envíame a mí. O sea, vemos un hermano que a la ligera suelta la bendición que tenía. Por una así vemos muchos, exactamente, por el hambre. Por el hambre. El hambre es traicionera en muchas ocasiones. Entonces, así muchas veces somos nosotros. El Señor nos ha llamado a un ministerio y por cualquier tontería, por cualquier hermano, porque es el pastor, la pastora, soltamos el llamado. Soltamos el llamado. No peleamos por nuestra bendición. No buscamos que eso que Dios dijo, nosotros podamos retenerlo. El Señor le dijo a las 10 vírgenes: prepárense que yo vengo. Amén. El novio, ¿cuántas se prepararon? Se prepararon 5. 5 tomaron la palabra y dijeron: vamos a prepararnos, vamos a buscar hacerte porque Él viene. Amén. 5 dijeron: no sabemos cuándo, y se acostaron a dormir. Así es en todo. No retenemos lo que hemos recibido de parte de Dios, porque queremos vivir una vida express. A que si el Señor, alguien un día, o soñamos, o alguien profetizó a que íbamos a ser, Marvin va a ser pastor. Marvin no quiere quemarse, amén, gloria a Dios. Marvin no quiere hacer la línea en la formación del carácter en Cristo. Porque le dieron esa palabra, Marvin quizás quiera saltarse el proceso. Y cuando nos saltamos el proceso, la casa no está sobre la roca, no hay fundamento, y cuando vengan los conflictos, el viento, se va a derribar el ministerio, se va a derribar todo, y vemos un profeta de Dios, un pastor del Señor en la calle, en cosas que no fue lo que el Señor le mandó. Eso me llama la atención, porque muchas personas reciben palabras de Dios, reciben promesas de Dios por profetas, por pastores, misioneros, y ellos piensan porque recibieron esa palabra, ellos no tienen que hacer más nada, o que será mañana. Mal hecho eso. Y pueden perder la bendición. Tú puedes apartarte del propósito de Dios. Claro que sí. Si tú no haces la voluntad de Dios, tú te vas a ir desviando tú mismo. No importa que el Señor te haya creado para un propósito. Él lo puede hacer porque hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere.
pero muchos son los obreros que el Señor tiene. Así es. No te creas más importante porque hayas recibido una palabra. Tú eres igual que yo, tú eres igual que mi hermana. Aquí lo que te conecta con el propósito es tu disposición. Amén. Y es tu interés de hacer la voluntad de aquel que te creó. Santo. De hacer la voluntad de Él en el tiempo de Él. Amén. El Kairos. ¿Por qué? Porque aquí vemos un Saúl que fue ungido como rey, pero no quiso esperar el tiempo para el sacrificio y tuvo una mejor idea y se adelantó unas horitas o unos minutos antes. Entonces, no podemos saltarnos el tiempo, no podemos saltarnos el propósito, el proceso. En el proceso es que se madura, en el desierto se crece hacia abajo, hacia donde está donde se forman las columnas. Amén. Si construyes un edificio en el aire, se va a desplomar fácilmente. Amén. Entonces, ¿dónde conseguimos eso? En la intimidad, Amén. en la soledad, Amén. cuando no hay nadie, Amén. cuando se van todos, Amén. cuando tú sientes que la vida se derrumba, entonces ahí Él viene. Amén. Cuando tú le dices, Señor, No. vacéame En el de quebrantamiento. todo lo que tengo de afuera, porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Y tú hablabas ahorita, Marvin, antes de que empezáramos a grabar, que hay personas que tienen 20, 15 años en el Evangelio y quizás se sienten frustrados porque no crecen. No te sientas frustrado porque no creces. Hay que preguntarle al Señor qué no te he entregado para que tú lo proceses. Amén. ¿Vio? ¿Qué es lo que me falta darte para que tú trabajes Ahí en mí? es. Amén. Trabaja, quita, limpia, pódame como si fuera un árbol Amén. para que yo pueda ir creciendo en tu nombre, para tu gloria y para tu honra. Anoche el Señor me hablaba y justamente que hablaste de la construcción, el Señor me decía, mientras más profunda es la zapata, más grande será el crecimiento del edificio. Claro que sí. Más fuerte será la resistencia del edificio. Amén. Y hoy quiero decirte, mientras más grande sea tu proceso, más grande será la bendición de Dios Así en tu es. vida. Mientras más grande sea tu crecimiento en la palabra y el conocimiento de Dios, más grande será tu llamado. Amén, amén. Y esto que necesita tiempo, necesita preparación, necesita, como decía la hermana, intimidad, necesita el tiempo perfecto de Dios. Amén. Necesita rendición, Santo. porque no es en nuestra fuerza, es con el poder de su Espíritu. Una de las cosas que el Señor, que no podemos acceder a la promesa que el Señor nos tiene, porque nos las tiene ahí y es buen padre y nos la quiere dar. Porque si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo quiere darnos cosas buenas a nosotros. Amén. Pero no tenemos un corazón humilde, rendido y dispuesto. Así Amén. es. Hermana, vea, yo aquí tengo una... Yo primero estoy aprendiendo demasiado de lo que está pasando acá. Estoy aprendiendo. Yo lo con estoy- ustedes estoy aprendiendo Yo lo muchísimo. estoy escuchando porque esto está impresionante. Pero hay algo importante. Y es que no lo había visto de esa manera, hermano. Cuando usted dice que a Jacob le tuvieron que quebrantar la carne primero. Santo. Y es impresionante el antes y el después de Jacob. Cuando se le quebrantó la carne, no volvió a ser el mismo. O sea, se Totalmente. levantó del sueño. O sea, cuando nos hace la señal de que él se levantó, ¿verdad? Del sueño, lo primero que él dice cuando se levanta es, tuvo miedo, ¿verdad? Y dijo, o sea, lo primero que hizo fue que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, tú para reconocer la grandeza de Dios, primero tienes que ser quebrantado. Esto fue un temor sagrado. Esto fue un temor que él dijo, wow, yo no sabía que esto era tan grande. Yo no sabía que esto era tan inmenso. Y cuando dice, cuando aquí dice, cuán terrible, ese terrible no es de qué feo es, sino que qué grande es. O sea, Dios, ¿qué me acabas de revelar? Santo. Esto está La grandísimo. magnificencia de Sí, Dios. entonces aquí hay algo que yo quiero que nos demos cuenta.
y es que esto también va más que todo al pastor y al líder, y es: no te acostumbres a lo sagrado. Santo. Honra la presencia de Dios. A veces hay muchos ministros que, no, mañana va a haber un milagro, eso pasa. No, todos los días hay que tener un temor con eso, porque eso es algo que Dios nos confía en promesa, no es por nosotros, es lo que Dios ha depositado en nosotros, que es la presencia del Espíritu, pero no somos nosotros. No nos podemos acostumbrar a lo sagrado, jamás. Amén. No nos podemos acostumbrar a lo que baja del cielo. Amén. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a eso? Eso es falta de respeto a su persona. Amén. Hay que tener reverencia a la profecía, hay que tener reverencia a la palabra que sale todos los días de los pastores, hay que tener reverencia a la adoración, Amén. hay que tener reverencia a su Trinidad y a su complejidad todos los días. Por eso es que se ha perdido el temor a Jehová, hermana, también. Yo siento que no hemos vuelto, como que queremos un evangelio de resultados palpables. Wow. Y queremos un resultado visible. Si me duele la cabeza y el pastor Luis oró, se me fue el dolor de cabeza. O si oró la hermana tal, el hermano tal, se me fue mal o esto. Muchas veces yo digo, la gente hoy quiere adoptar brujería cristiana. Vea eso. Cree que sí, El chamán, claro. Sí, claro, porque es que no es así. Es que el Señor lo que demanda es que le busquemos todos los días. Es que Él sea el primero, es que le demos la primicia, es que Él sea el primero en nuestro corazón, es que Él sea lo primero que busquemos en la mañana. Amén. Eso es lo que el Señor demanda. Y cuando nosotros entendemos ese principio, que es Él el primero, porque todo es en Él, por Él y para Él, las cosas se van ordenando, y a medida que nos vamos rindiendo, el Señor nos va equipando. Así es. A medida que vamos diciéndole, Señor, quítanos, trabájame, fórmame, edúcame, entonces el Señor te va equipando. Amén. Porque si Él te manda, Él te respalda. Así pero es. muchos cristianos muchas veces queremos meternos en pleito que el Señor no nos ha llamado. Si el Señor a mí no me llamó a alabanza, ¿qué yo hago? Cantando. No voy a adorar, voy a cantar, porque no es mi llamado. El Señor no me va a respaldar en esa entonación. No fui llamada a que los muros de Jericó cayeran con una adoración mía, porque ahí no fue que el Señor me llamó. Muchas veces el Señor no hace grandes cosas en nosotros, no necesariamente porque estemos en pecado, sino porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. En el lugar correcto. Amén. Hermana, tocó el punto que quería que tocara. Escúcheme acá. Para mantener abierta esa puerta, la puerta del cielo, ¿verdad? Porque hay que mantenerla abierta, ese acceso directo con Dios, hay que tenerlo diario, en reverencia, ¿verdad? Y en devoción. Hay que orar, adorar y buscar la intimidad con Dios. Eso mantiene el acceso espiritual abierto todos los días. Amén. Yo estaba escuchando en estos días y lo repito otra vez. ¿Usted sabe el poder de la adoración, hermana? Que con un cántico y en intimidad y en comunión, como Dios habla, o sea, Claro es un acceso que facilita la voz de Dios. Claro Es como aplicarle aceite. Yo quiero ponerme esta manilla, pero es como que si tú le aplicas aceite, eso pasa ligerito. La adoración es un aceite que hace que la voz de Dios sea más accesible a tu oído espiritual. O sea, y en la oración es cuando se confirma la cosa. Entonces yo lo que le digo a usted es, usted quiere mantener la puerta del cielo abierta, adore, intime con Dios y ore, interceda. Amén. Y algo, perdón, Josué, que el Señor a mí me reveló un principio. Y verdad, bueno, es algo que yo uso personal en mí, porque el Señor me lo dio y no necesariamente tiene que ser para todo el mundo, pero es entrar a sus atrios con alabanza. Santo. Y a su trono con acciones de gracia. Santo. O sea, así hay que entrar a las atrios de papá. A sus atrios con alabanza, a su trono con acciones de gracia. Y vemos una gloria
manifiesta y vemos ese abrazo del Padre. Así es. Y vemos esa palabra fresca revelada. Y ahí recibimos instrucciones, y ahí recibimos corrección, y ahí recibimos fortalecimiento. Amén. Esto me trae un recuerdo de que muchos amigos míos me dicen, no, cuando Dios me toque, yo voy a buscarlo. Cuando yo reciba el llamado de Dios, yo voy a ir a la iglesia. Y esto me llama la atención porque cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo me aparté de las cosas de Dios. Duré mucho tiempo sin buscar la presencia de Dios. Y lo que me llama la atención es que en el momento que yo sentí que Dios me tocó, fue cuando yo le dije, Señor, si tú me tocas hoy, yo te voy a entregar mi vida. Pero hoy, escucha lo que yo hice. Yo puse una alabanza y empecé a alabar a Dios. Alabar a Dios. Así hay que entrar por a su mucho presencia. tiempo, muchas horas alabando a Dios, alabando a Dios. Santo. Y en medio de que yo empecé a alabarlo a Él, fue donde Él vino al encuentro a mi vida. encuentro. Pero que no fue Él el que tuvo que venir a mí. Yo tuve que ir a Él. Yo fui quien empecé a invocarlo a Él a través de la alabanza. Yo empecé a alabarlo, alabarlo, alabarlo. Y sentí una presencia sobrenatural. Y dije, como dijo Jacob, ciertamente que esta es casa de Dios. No importa donde tú te encuentres, no importa donde tú estés. Si tú adoras a Dios, ese lugar se convierte en su casa, se convierte en su templo. Incluso la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el momento que nosotros empezamos a adorar, ya nosotros empezamos a ser casa de Dios. Amén, gloria a Jesús. Hermana. Él anda buscando cuerpo donde habitar. Amén. Él anda buscando cuerpo donde habitar. Santo. Hermana, Sí. dos cositas. La primera, ya para terminar, va a haber segunda parte. Yo creo que va a haber como tercera parte porque esto está profundo. Wow, Está profundo hoy. Pero yo quiero incitar a la gente, vamos a ir a las personas que nos están viendo hoy. Vive como casa de Dios. Santo. Vive como una casa de Dios. Él quiere morar ahí. Y por eso es que este programa, Juan 1:14, y el verbo, y aquel verbo se hizo carne Sí. y habitó entre nosotros. Él camina entre nosotros. Él quiere morar, pero en un corazón alineado y obediente a lo que Él quiere. Amén. ¿Verdad? Nuestra vida, y eso lo hablamos hace 2 semanas, debe reflejar la persona de Cristo. Amén. Y cuando decimos su persona, no solamente nos reflejamos al Jesús histórico ni a sus milagros. Gracias Dios por lo que hiciste. También se refleja a su divinidad, a su totalidad, a Dios como hijo. A su ¿verdad? obediencia. A su comunión con el Padre, a su obediencia, a su sacrificio. Santo. Vivamos como casa. Santo. Y ese es el consejo que les damos hoy como hijos de Dios, que aquí somos una prueba viviente de que no somos perfectos, Santo. pero Él nos Jamás. usó y acá estamos. Aquí está. Y el segundo punto es, profetícele a estos jóvenes que nos están viendo, hermana. Suelte palabra de bendición. Esa palabra es grande, profetiza. No, profetice, hermana, porque hay profeta en la casa de Dios. Bueno, el Señor me dio una palabra esta mañana a mí. Me decía, busqué entre ellos quien hiciese vallado, quien separara la brecha para no destruir la tierra, y no lo hallé. El Señor anda buscando quienes se paren a la brecha. Santo. Mis amados hermanos de Somos Luz, comparte esta palabra con Comparte alguien. esto. El Señor anda buscando que tú te pares a la brecha Santo Dios. para arrebatarle a tus hijos al enemigo. El Señor Santo. está parando que tú te pares a la brecha para que rescate tu matrimonio del hoyo en el que ha caído. Santo. El Señor está buscando que tú te pares a la brecha para que se vuelva a encender en ti el fuego del primer amor que quizás ha perdido por las ocupaciones de la vida o por situaciones que te han pasado. Santo. Él anda buscando. Dice su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré, yo cenaré con él y él cenará conmigo, así como lo hago con el Padre. Santo. El Señor está tocando. El tiempo se acerca del fin. El tiempo de la redención, el tiempo del fin. Él viene y no vuelve más como cordero, vuelve como rey Santo, con poder y santo, gloria. alabado sea el Vuelve Señor. como rey con poder y gloria para vengar sangre de inocente. Él viene.
y su venida está a la puerta. Santo Amén. Dios. Mis amigos, y yo sé que este canal es muy seguido por juventud, yo te insto a una relación. Amén. Quizá la religión te ha golpeado. Amén. Quizá la religión apunta el dedo acusador de que no califica para el llamado, de que Amén. no califica para el reino. Pero déjame decirte que de lo vil y lo menospreciado toma Dios para Oh, avergonzar Dios. a los sabios. Amén. Que tú no te imaginas de dónde nos ha sacado a nosotros. Y hoy estamos aquí glorificando su amor, Sí, su papá. favor, su Sí, gloria papá, y su Dios. gracia. Amén. Aún estás a tiempo. Amén. Si estás viendo este video, estás a tiempo Ujú. de pararte a la brecha por tu casa. Amén. De decirle al Señor, equípame para llamar a mis hijos, no como el mundo lo llama, sino como tú lo creaste. Amén. Y le pido, y siento muy fuerte hablarle a las madres. Le pido a las madres que le digan al Señor, mi vientre no pudo haber parido cosa inmunda. Yo Amén. reclamo mis hijos para tu reino en el nombre Amén, en de el Jesús. nombre de Yo Jesús. reclamo mi casa para tu reino. En el nombre Yo de reclamo Jesús. promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no estamos aquí porque somos perfectos. No estamos aquí jamás. porque somos santos. Estamos aquí porque tenemos un corazón dispuesto y porque a Dios le ha placido. Y lo que me llama la atención es que hoy quiero decirte que la vida de Jacob debe de ser una reflexión para tu vida. Que Jacob fue un engañador, que Jacob fue un usurpador, que Jacob fue un mentiroso, un tramposo, pero Dios pudo cambiar su vida. Dios pudo transformar su vida. Y eso depende de un corazón contrito y humillado. Si tú vienes a los pies del Señor con un corazón contrito y humillado, Dios va a venir a tu encuentro y va a cambiar tu vida. Y va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, porque en Cristo Jesús son todas hechas nuevas. Amén. Solamente tú debes dar el paso y venir rendido a los pies del Señor y decir como dijo Jacob, ya yo no puedo más, Padre. Ven a los tú. Ven, transfórmame tú. Ven, cámbiame tú. Amén. Ven, restáurame Amén. tú. Porque Amén. tú eres el único que puedes hacerlo. Ya yo he hecho todo con mi fuerza, pero no he podido. Tú eres el único que puedes hacerlo, porque tuyo es el poder, tuya es la honra y tuya es la gloria, y nadie podrá robarla. Amén. Gloria a Jesús. Familia de Somos Luz, eso es todo por hoy. Es impresionante cómo Dios nos está mandando a quebrantarnos de mil maneras. Amén. ¿Ok? Y no se va a cansar de compartir y expandir ese mensaje. Nos vamos a ver en otra ocasión. La presencia está fuerte aquí, está fuerte. Amén. Gloria a Jesús. Pero queremos que y sabemos que esa presencia también llegó en el lugar donde tú te encuentras. Esperamos que este episodio sea de bendición. Amén. Y que sea revelada la belleza de Dios a tu vida. Amén. Y lo recibas con temor y digas, yo no sabía que esto era tan grande. Amén. 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 Nos vemos en otro episodio y Dios los bendiga. Amén. Dios Dios le le bendiga. bendiga. Bendiciones.